en cuando empiezo en el Arenteiro con 17 años, de casualidad. Iba cobrando en el coche de revisor y llevábamos mucha mercancía, porque llevábamos muchos sacos de pan en aquellos tiempos para Carballiño. Pelé, la perla negra, Di Stéfano, la saeta rubia, Kubala, el genio del fútbol, Luis Suárez, el joven maestro. Yo seguía a todos. Y el sacerdote que ya me decía, dice, este tiene más vocación de jugador que de cura, que de sacerdote. Y sin embargo había gente que decía, oye, vamos a ver a Lorense, a ver por cuántos gana. Hombre, el último año que jugamos en segunda división con Lorense, vino Veloso. Veloso fue un jugador de Real Madrid, sí. Y me dijo, y le dijo a mucha gente, Carballeda, habláis de Santillana, Carballeda lo suple pero con creces, con otra elegancia. O sea, que me comparaba con que no, esa delantera, Seara, Cortés, Seara, Carballeda, Pataco y Túnez. Poca cosa, ¿eh? Pues sí, eran buenos jugadores. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a todos. Hoy estamos aquí, es un orgullo para mí, me hace muchísima ilusión hacer esta entrevista. Estamos con don José Carballeda y, bueno, refiriéndonos a nuestro Orense, digamos, fue el máximo goleador del Club Deportivo Orense en aquel año, digamos, perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, 67-68 fue la temporada. Correcto. Y eso, de momento, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Bueno, la edad está ahí arriba y claro, pues tengo mis problemas. Estuve recién operado de colon, pero después me operaron de pulmón 3 veces, pero me siento bien dentro de lo que cabe. Estoy dado de alta sin medicación ninguna ni nada, o sea que llevo unos años peleando con eso, pero de momento estoy bien. Bueno, eso es lo importante. Eso es. Antes de meternos, digamos, en tu carrera, ¿cuáles son tus primeros, digamos, pasos en el fútbol, o cómo empezaste tú cuando eras más pequeño jugando a fútbol? Bueno, cuando empiezo en el Arenteiro con 17 años, de casualidad pasar por el campo de Espiñedo, estaban jugando porque era Semana Santa, no estaban jugando un partido, y yo me asomé allí y tal. Entonces le pregunté al señor Agustín, que se llamaba el Tinín, y dice, y yo no puedo jugar, no, y luego tú juegas, hombre, algo juego y tal. Y entonces me metió, oye, esto, jugamos un partido de tal, y dice, oye, ¿cómo te llamas? Tal, José tal, igual. Dice, vamos a tratar de que fiches aquí en el Arenteiro, porque creo que puedes jugar y tal. Entonces yo le dije, hay que pedir permiso a mi padre, porque yo trabajaba, claro, veníamos y el permiso sí me dejaba, sí, no hubo problema ninguno. Y comencé en Club Deportivo Arenteiro, con tan buena suerte que, bueno, pues todo salió bien. Ascendimos por primera vez de la Serie A a tercera división, que ya no era el Arenteiro, en tercera división. Bueno, aquí estuve 2 años. Sí, tú alguna vez comentaste que eras de los más jóvenes de aquella plantilla. Sí. Y de los que más lejos se desplazaba hasta Carballiño para jugar, digamos. Claro, todos los domingos. Yo iba cobrando en el coche de revisor cobrando el coche, y llevábamos mucha mercancía, porque llevábamos muchos sacos de pan en aquellos tiempos para Carballiño, y había que subir encima del coche, las escaleras y tal, llegar a Carballiño, limpiar el coche, barrer el coche, fregonar los cristales, bueno, y a la tarde jugar. A jugar al fútbol. Exactamente. También leí en una entrevista para La Voz de Galicia que mencionabas que tú desde el seminario de Orense escuchabas a veces la megafonía del Couto mencionando pues Matito, Maler... Por supuesto, Gelucho, Felipe, Las Heras, bueno, por ti, Rivera, Malé, Mirlo, yo me quedaba con todos, los escuchaba, sí. Yo desde el seminario. Bueno, yo en el seminario estuve 5 años, yo no era muy
muy bueno, era buen estudiante, pero no me cabía más, y entonces, bueno, pues tuve que dejarlo. Yo, en el seminario ya tenía mis problemas deportivamente, ¿sabes? Te voy a decir por qué. De aquella salían unas estampitas de Pelé, la perla negra, Di Stéfano, la saeta rubia, Kubala, el genio del fútbol, Luis Suárez, el joven maestro. Yo seguía todo eso. Y el sacerdote que ya me decía, dice, este tiene más vocación de jugador que de cura, que de sacerdote. Bueno, y la verdad que no, pues no continué en el seminario, me vine y tal, pero salí del seminario y fue cuando... Pero, claro, yo en el seminario ya destacaba como tú, como todo eso. Sí. Y luego tu día a día de aquellas, ¿cómo era un día a día, por ejemplo, de un jugador cuando estabas en el Orense? ¿Cómo era tu día a día de un jugador de fútbol? Bien, mi primer año fue malo, porque me fue difícil porque tuve que ir a hacer la mili. Hice el campamento en Parga, porque ya había que ir a hacer la mili. Y después sí, me vine para el cuartel de Orense. Allí me arreglaron las cosas para que yo pudiera ir a la mañana a presentarme delante del comandante, que era yo le hacía de camarero, bueno, que decía de tal, y para poder ir a entrenar al Club Deportivo Orense. Entonces iba al cuartel. Al cuartel, sí. Y me bajaba ya y ya entrenaba en Club Deportivo Orense y ya no tenía que ir. O sea, estaba yo bien atendido. Eso fue el primer año. Después, todo para mí era una novedad. Claro. Que estabas en Orense y no te hacías la idea en dónde estabas, pero bueno, poco a poco fui cogiendo y tal, y me identifiqué muy bien. Y cuando llegó esa temporada, la temporada 67-68, pues para nosotros fue una culminación increíble, claro, borrable. Centrándonos un poquito más en ese año, en la 67-68, como dices tú, ¿qué expectativas, digamos, tenías a principio de temporada antes de empezar la liga y que luego se viera que fue todo rodado, digamos? No, la verdad es que en Club Deportivo Orense había jugadores, para ascender de tercera para ir a segunda división. Y sin embargo, aquel año que ganamos los 30 partidos, no ascendimos. Nos eliminó el Ilicitano. Jugamos contra el reserva del Barça, el Barcelona Atlético. Sí. Y luego nos tocó el Elche, sí. el Ilicitano, y perdimos 2-1. Ganáramos en Orense 2-1 y perdimos allí 2-0, así una cosa. Bueno, total, subió. Y no ascendimos. Y ascendimos al año siguiente, con el Bilbao Athletic San Mamés, que por cierto también tuve la suerte de marcar el gol de... Nada más empezar el segundo tiempo, ¿no? Nada más empezar el segundo tiempo. Luego hablaremos un poquito más de ese año, también centrándonos un poco más en eso. Claro, las jornadas iban pasando en la 67-68, supongo que, claro, os veis que cada semana ganáis. ¿Cómo fue también eso de...? Pues la verdad es que yo personalmente no me hacía la idea, no peleaba por eso, peleábamos por ganar, pero por decir estamos imbatidos, no. Claro. Y sin embargo había gente que decía, oye, vamos a ver a Orense, a ver por cuántos gana. No, sí, yo me recuerdo que uno de los goles más rápidos o más ya en el último minuto fue contra el Lugo. Un saque de córner o eso, metí la cabeza allí junto al portero y entró para adentro y ganamos el partido. Si no, hubiéramos empatado nada más. Claro, y el último partido en el que en Santa Isabel. Ahí está, contra el Compostela. Contra el Compostela, marcó el gol Túnez, por cierto, sí. Y claro, ese partido tuvo que ser eso sí fue grande, sí. Pero yo hablo por mí mismo, yo era bastante ignorantiño de eso y entonces... Pues quizá no me parecía que tenía que explotar tanto, pero ya los demás conocían, sabían ya la gente, otros jugadores que eran más mayores, que conseguir eso era grande. Sí. Y bueno, también mencionando aquel equipo, esa delantera, Seara... Cortés, Seara, Carballeda, Pataco y Túnez. Poca cosa, ¿eh? Pues sí, eran buenos jugadores. Cortés era una bala del extremo derecho. Seara era un tranquilo, me va bien. Yo
como decía Ángel, que era Ángel xogaba no medio do campo, Ángel Pito, dice, cando non teñades nada que ver, mandade ali a área que ali xa dá para hacer a despejar. E a verdad que podía ser muchas así, otros balones que yo ahora después, o sea, di vueltas y tal, y dice, yo podía ser más personal, o sea, invitar, o sea... Sí, más egoísta, digamos, ¿no? Egoísta, de meterme más en jugadas y tal y cual, no esperar ser solo resolutivo, claro. Porque yo era un terminador de jugadas, ¿no? Pero no, bueno, pues no fue así, pero yo encantado de la vida. Yo nunca tuve dudas con el entrenador, ni nunca me expulsaron. Bueno, nunca tuve. Hablando también del entrenador, era Fernando Bouso. ¿Qué destacarías también de él como figura de hombre, a mí me sorprendía porque, bueno, todos los entrenadores que había tenido pues eran buenos y tal, pero para mí Fernando era muy creíble porque sabía y entendía bien de fútbol y explicaba muy bien las cosas. Estaba muy pegado, muy bien, era con nosotros. Sí, convencía también. Claro, exactamente. ¿Y una cualidad que destaques de aquel equipo? Pues yo creo que el conjunto, el llevarse bien y no había un mal gesto ni unos con otros, todos estábamos felices. Y bueno, también me veo obligado a destacar una cualidad tuya, que era el salto de cabeza y el remate de cabeza. Pues sí. Quizás eso fue, ¿no?, tu signo de identidad o tu señal de identidad, ¿no? Sí. Respecto al resto de jugadores. Sí, pues te puedo decir, hubo el último año que jugamos en segunda división con Lorense, vino Veloso. Veloso fue un jugador de Real Madrid. Sí, también jugó en Lorense. Y me dijo, y le dijo a mucha gente, dice, Carballeda, habláis de Santillana, dice, Carballeda lo suple pero con creces, con otra elegancia. O sea, que me comparaba con que no es poca cosa, que no es poca cosa. Santillana de lo mejorcito. Yo jugué en contra de él en el Santander y yo en el Pontevedra, ¿no? Un partido pero ese año él se fue al Madrid y yo me quedé. Bueno. Claro, y una vez que culmináis, digamos, ya la gesta de los 30 partidos, ¿cambió algo? Porque claro, reconocimiento tuvisteis muchísimo, portada en diarios importantísimos a nivel internacional. Supongo que también a vosotros algo os cambiaría, ¿no? Bueno, cambió algo. La verdad es que estábamos un poco... Ahí creo que nos faltó a lo mejor también al entrenador o a la directiva, pues no, mentalizarnos un poco más, porque bueno, en segunda nos parecía que, no es que nos pareciese que iba a ser como en tercera división, no, pero a lo mejor nos hacía falta espabilar más. Nada más el callo. Sí. Luego, eso, pues ya, digamos, centrándonos en la temporada que decías tú del partido del ascenso con el Bilbao Athletic, en San Mamés, delante de 40.000 personas, eso también tuvo que ser... me acuerdo. Sí. Porque claro, marcaste justo después de empezar el segundo tiempo. Sí. ¿Cómo fue también ese partido? Pues el partido fue muy liberal. Tuvimos suerte que creo que, si no me engaño, se lesionó un jugador del Bilbao y de aquella no había cambios. No había cambios, sí. No había cambios. Me parece que era el extremo izquierdo, que era bastante muy bueno y tal, y tuvimos algo de ventaja. El gol mío, ¿cómo fue? Pues fue una falta que no, si lo tienes que hacer ahora no lo marcas ni nada. Nada más puso el pie y entró para adentro. O sea, fue una cosa que muy ligera, no fue jugada muy fuerte. Pero había que estar allí. Exactamente. Claro, luego ya la celebración en Orense sería eso espectacular, ¿no? En la Plaza Mayor. La Plaza Mayor. No, empezamos en Xinzo de Limia, empezaron a venir coches y tal y cual. Desde Xinzo de Limia hasta Orense, aquello fue apoteósico. Fue apoteósico, grande, sí. Bueno, aparte de jugar, digamos, en dos grandes del fútbol gallego, como son el Orense y el Pontevedra, también hubo un momento que estuviste muy cerca de jugar en el Celta de Vigo. Estuve. De hecho, jugaste un amistoso, Jugué un amistoso con el Anderlecht. Con el Anderlecht belga, sí, para anunciar la que era... Inauguración de Balaídos. Exactamente, la iluminación. Sí, la iluminación de Balaídos. ¿Qué pasó? ¿Qué se truncó ahí para jugar en el Celta de Vigo? Pues no lo sé, no acabaría yo de gustarles. Es como cuando fui a probar por el Madrid. Me dijeron, tienes que volver porque tenemos que verte otra vez y tal. De aquella, cuando regresé a Carballiño, ya vino Lorense y me fichó. Y en el Celta, pues a lo mejor pasaría algo así. No acabaría yo de gustarle o lo que sea y me quedé, pero... De aquella, claro, estaba Rivera, que era jugador, era de Carballiño, y era un gran jugador, ya estuviera en el Sevilla, él estuviera en el Orense también, fuera máximo goleador en el Orense.
Cebrián, Villa, Matito, Rivera y Malé. Me acuerdo de aquella delantera. Yo estaba en el seminario de aquella. Escuchando la megafonía. Hombre. También, aparte de despertar el interés del Celta, bueno, como dijiste, despertaste el interés del Real Madrid y Atlético de Madrid, cuando el Atlético de Madrid se llevó a Pataco, ¿no? Se llevó a Pataco, sí. Yo también estaba en esos trances y tal, pero Sí, no se llegó a cuajar. al final no le debía acabar de gustar o lo que sea. Bueno, finalmente pues juegas en el Pontevedra 4 años en segunda división. 4 años, guardo un gran recuerdo de Pontevedra, porque hubo sobre todo un partido que jugué contra el Betis, que marqué 4 goles y me hicieron un penalti. Aquello, El partido fue bueno. Aquello lo acuerdo muy bien. Eso. Bueno, Pontevedra también es una ciudad de fútbol a nivel gallego, de las más importantes. Sí, acababa de bajar de primera división, había el Aike Roelo aún estaba allí. Que ahora este año lo volvieron a sacar, no sé si lo viste en la Copa del Rey, que llegaron a octavos. Lo vi, yo lo veo por la televisión. UCD, la Unión Deportiva el Club de Fútbol Orense, lo veo. Tú sigues todo, sí. sigues todo, hay que estar siempre al día. Sí, y el otro día que vi a la presidenta del Pontevedra, le dije yo, presidenta, me gustaría un día hacer un saque de honor en Pasarón y tal. Y dice, ¿y eres socio? Y dice, pues no soy socio. Pues entonces no puedes. Y dije yo, mire, yo no soy socio porque vivo en Doade. Por suerte o por desgracia, lo que sea, no me encuentro muy bien físicamente porque me he operado tal y cual. Y yo voy a Pontevedra y saco mi entrada y pago y se acabó. Claro. Pero hacerme socio, pues a lo mejor no me hago. Bueno, y quedó así. Bueno, desde aquí le mandamos un llamamiento a Pontevedra que don José Carballés se merece un saque de honor. Bueno, por su trayectoria. No, yo no me hago socio porque sé que puedo ir un domingo, pero a lo mejor después los 3 domingos más no puedo ir. Todo el año es muy complicado. Porque estoy mal, convaleciente y todo eso y no. Claro. Bueno, usted le guarda un cariño importante al Pontevedra y a la afición sobre todo. Muy bien, porque aquí estuve 4 años, fui capitán del Pontevedra. A mí nunca me expulsaron en un terreno de juego, bueno, una maravilla. Bueno, también leí en varias entrevistas que antes había un representante para varios jugadores, ¿no? Como que eso supongo que también cambiaría mucho, ¿no? El tema de la representación de futbolistas para los fichajes y demás, ¿no? ¿Cambió mucho, crees, de aquellas a este tiempo? No te puedo decir, porque yo no me enteré de nada. Si vinieron jugadores del Atlético de Madrid a reforzar el Pontevedra, no sé con qué finalidad o lo que sea, sí. Pero yo nunca me preocupó eso, o sea, nunca me metí en eso, ni lo pensé tampoco. Quizá, o a lo mejor sí, había que preguntarle al presidente, claro. Y luego porque vieran estos y tal, bueno. Ya. Bueno, al igual que cambió el tema de, sobre todo, bueno, pues la medicina en el fútbol, porque tú te retiras por una lesión en el talón de Aquiles, ¿no? Rompí el tendón de Aquiles y me tuve que operar 2 veces. Una vez me operó, fui yo entrenando, me rompí. Me operó el médico del Sevilla, don Antonio Leal Graciani. Y me fui recuperando bien, pero el querer adelantar las cosas, adelantar los plazos, ahí me volví a romper otra vez y tuve que pasar otra vez por la... Sí, que leo aquí que Antonio Leal también era el médico de los Sevilla. Toreros y de los, sí. También, pues eso, buen médico, supongo, ¿no? Hombre, una maravilla. Y bueno, ya centrándonos también un poquito más en la actualidad, acabas de decir que sigues mucho a los equipos sobrensanos. ¿Cómo ves ahí el panorama? Sobre todo al Arenteiro, también veo que vas mucho a Espiñedo cuando puedes. Cuando puedo, sí. Exactamente, cuando te lo permite. Sí. Hombre, ¿Cómo ves ahí? Bueno, lo que lamento es que no haya más jugadores de nuestra zona, porque claro, cuando estuve yo, todos éramos o de Maside o de Dacón. Yo que era de Biarritz, el otro que era de Cea, el otro de Leiro, tal. Éramos de... Hoy en día vas al Arenteiro, no hay un jugador de Carballiño. Ya, bueno, también... Pero bueno, son los tiempos, hay que andar con los cambiaron un poco, no queda otro, claro, los tiempos. Pero bueno, el Arenteiro está haciendo también unos años espectaculares. Y en Copa del Rey hace un par de años con el Atlético de Madrid. Lo estuve viendo el partido yo. Partidos importantes. Y eso, y más en concreto a la Unión Deportiva Orense, ¿también sigues más o menos ahí cómo va? Claro, este año va mejor que desde los otros años pasados. La Unión Deportiva Orense también está líder en tercera división. UCD, la Unión Deportiva Orense. Unión Deportiva Orense. Sí, y eso, a ver si también se consigue dar el paso a la segunda federación, que también sería importante muy importante para la ciudad. Y bueno, eso, poco más que te llevas también de esos años en Club Deportivo Orense, así un poco para recordar. ¿Qué recuerdas? Bueno, recuerdo, cuando me pongo a pensar,
pues a grandes aficionados que había. Me acuerdo de una señora que se llamaba Concha, me parece, que iba a todos los sitios y todo eso. Bueno, yo creo que en aquel Club Deportivo Orense, pues se merecía tener merecíamos haber ascendido como hemos ascendido, pero yo creo que se merecería un poquito más o ilusionarnos más o hacer algo enganchar más a la ciudad, ¿no? Exactamente. Claro, porque, bueno, a pesar de estar 13 años en segunda división, nunca llegó a dar ese paso a primera, que por ejemplo sí que dio el Pontevedra o otros equipos gallegos. Pero bueno, ¿y algún mensaje que quieras mandar a los aficionados de la Unión Deportiva Orense, del resto de equipos gallegos? Mis respetos a la afición de Orense, que nunca oí un grito fuera, ni nada, siempre estuve animado, estuve y cuando alguna vez fallé o lo que sea, siempre me entendieron muy bien. Pero esto no solo me pasó en el Orense, me pasó en el Pontevedra también. Sí. Y cuando recuerdas una cosa de esas, te sientes querido. Ya, supongo que también es importante verse respaldado, ¿no? Por los aficionados. Eso es. Pues bueno, muchas gracias. No hay de qué. Esto, revivir para mí es volver a vivir. Y eso, yo creo que homenajear a todas las personas que han hecho por el fútbol orensano algo importante y sobre todo lo que hizo nuestra generación. Claro que sí, yo creo que todos no se puede olvidar nunca eso. No se puede olvidar, porque es un trabajo. Ahora que estás desde fuera, ves lo que hay ahí adentro y dices, ser directivo, ser presidente, ser secretario, ser tesorero, todo eso lleva una implicación importante. Importante. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer.